vamos a hablar del Luteral, la historia del Luteral, que fueron varios modelos que tuvieron fundamentalmente como punto de partida, como plataforma, el Torino, ¿no? El auto más deportivo Exacto. producido en serie, ¿no? Pero la historia empieza antes, ¿no? ¿Quién era Juan Carlos Luteral, que es el que le da el Claro, nombre? hubo una previa interesante. Juan Carlos Lútula, que fue el padre del que va a fabricar estos autos, había creado una agencia ICA en los años 50, cuando recién arranca ICA. La inauguración viene Fangio, se presenta el Kaiser Caravelle, los autos que por ese momento producía, pero recién en los años 60 la agencia la va a tomar el hijo, le va a dar un gran impulso, y va a empezar curiosamente, no sé si vos tenés presente o alguno de los que nos están viendo, que el logo del Luteral llama la atención porque tiene dibujado un Jeep, el perfil del Ajá. Jeep, ¿no? Uno se pregunta, ¿y cómo el Jeep con un auto deportivo? Sí. Bueno, la realidad es que el Luteral empieza haciendo carrocerías para el Jeep y para el Gladiator, ¿no? Que eran los productos así utilitarios de ICA. Y recién, en la segunda parte de los 60, cuando irrumpe el Torino como auto, digamos, de ICA, es que comienza esta historia más interesante, donde hay un cruce muy fuerte entre el automovilismo deportivo y lo que sería la industria, ¿no? Y en particular estas actividades o emprendimientos de lo fuera de serie, ¿no? Sí, señor. Eh, Este es un modelo que perduró bastante en el tiempo, ¿no? Pero ya Sí, vamos a llegar a eso. sí. Pero bueno, es un auto que se hace sobre la base del famoso 380W, ¿no? Ese es el que se toma como Sí, referencia. la Coupe Torino 380, 380W. Lo interesante es que el Luteral, cuando aparece el Torino en el 67, que el Torino debuta enseguida en turismo cartera, más sale campeón ese año, ¿no? Con Eduardo Copelo. Luteral tiene su equipo de competición, el Team Luteral Competición, con pilotos como Rodríguez Larreta, como Eduardo Canedo, Chiche Caldarela, que también corrió Sí. en TC, y Manzano, competían en turismo carretera y en anexo J, ¿no? Entonces todo este expertise que él va desarrollando en automovilismo lo va a trasladar o empieza a concebir la idea de hacer un auto de serie. Tenía un vínculo muy estrecho con Fangio, viaja en Europa, y Fangio era un tipo que abría puertas, ¿no? Te Claro, llegaba y te claramente. golpeaba la puerta de quien sea y te presentó un amigo y ahí estaba, ¿no? Sí. Entonces Luther pudo ver algunos de los métodos que utilizaban las empresas que hacían autos fuera de serie allá. Y entonces dijo, bueno, esto yo lo puedo incorporar en la Argentina, sumado a la experiencia de ese TC tan efervescente de los 60 con tantos cambios. Y así nace el Luteral Comahue, que está desarrollado sobre un Torino 380 de serie, ¿no? Que se presenta en 1968. Es el Sí. año del debut de este deportivo con cualidades tan particulares. Sí, digamos, es algo que surgió al revés. Primero en la competición y después va el auto para la gente, ¿no? Claro, exactamente, porque justamente en el 67 Luteral desarrolla sobre la base de un Torino un auto que ya tiene muchos de los elementos que después vamos a ver en el Luteral, ¿no? Fundamentalmente esta cola fastback con una especie de burbuja vidriada, con un voladizo más corto, con pasoruedas más grandes, y ese auto inclusive llega a ganar una carrera en esa temporada del Ajá. 67 con Rodríguez Larreta, ¿no? Por lo tanto mostraba que tenía un potencial importante en cuanto a prestaciones si lo ponías en un auto de calle, ¿no? Y eso es lo que se va a ir gestando. Entonces te decía, el expertise lo va a aplicar en ese primer modelo, que tiene intervención de Paulo Macaño, que era uno de los mecánicos del Team Luteral, que le va a dar unas prestaciones mucho más interesantes, con algunas mejoras. Se calcula que le suma unos 25 HP al Torino de serie, ¿no? Sí. Con lo cual se logran verdaderamente, se lo presenta publicitariamente como el auto más veloz del país. En algunas publicidades se habla de que llegaba a 215 km por hora, bueno, eso habrá que verificarlo, ¿no? Pero obviamente tendría más prestaciones que el auto original que fabricaba por entonces ICA, ¿no? Y ICA Renault ya era en ese año. Eh,
vi por ahí que se fabricaron en una época 12 por mes, ¿no? Sí. Para un auto así, fuera de lo que es la línea de una fábrica y demás, es un número bastante razonable, ¿no? Es un número importante, es un número alto, de hecho, yo te diría, porque hay que tener en cuenta que que todas las modificaciones que se hacía tanto de la mecánica como de la carrocería, ¿no? Donde se incorporaba esta cola fastback, los pintaba con colores exclusivos, con las franjas deportivas, se le colocaban llantas especiales, lleva tiempo, ¿no? Por lo tanto, son estimativos esto, ¿no? Entre 10 y 12 unidades era la capacidad de producción. Luteral tenía 2 talleres, uno en Barracas, otro cerca de Constitución, cerca estamos nosotros más o menos. Sí. Y también tenía algunos proveedores externos que les hacían algunas piezas, ¿no? El auto se entregaba con el nombre del propietario, ¿no? En personalizado. Personalizado. Tenía unos detalles interesantes como la regulación en altura, según las durezas del terreno o el tipo de superficie en la cual vos usaras el auto. O sea, elementos que los sacaban de los autos que vos podías ver en la calle o que se podían comprar, ¿no? Hay que tener en cuenta también, eran épocas de importación cerrada. Por lo tanto, no había grandes o muchas opciones en cuanto a un auto deportivo de altas prestaciones y un equipamiento verdaderamente sofisticado, ¿no? Sí. Hay un dato muy interesante, típico de Argentina, ¿no? Que le mandaron un auto al embajador de Suiza. O sea, andaba con un Luteral. Sí, eso, digamos que el Luteral se llegó a exportar de algún modo, ¿no? Porque... Claro, en esa época también pusimos el Torino de serie, viajaba en la fragata Libertad, ¿te acordarás? Y siempre mostraban como un ejemplo de la producción nacional, ¿no? Y en esa época existía esto del orgullo de mostrar lo que acá se hacía. Bueno, el embajador en Suiza en el año 72 se llevó un auto, un Luteral para moverse por allá por Europa. Lamentablemente se perdió el rastro, algunos dicen que está en un museo, pero bueno. Fue realmente, hay que encontrarlo. Habría que buscarlo, algún amigo que ande por Europa que lo salga a buscarlo. Pero sí, es una curiosidad que vale la pena. Otro elemento importante, digamos, hubo varias series, ¿no? La primera es la que arranca en el 68, después del 70 cuando Torino renueva la gama, aparece una segunda generación de Luteral con un diseño mucho más agresivo, ¿no? Con la trompa lanzada en plástico reforzado, con la toma de aire tipo Black Panther, y aparecen distintas variantes. O sea, vos podías elegir el equipamiento entre potencias que iban desde 175 a 250 HP, o sea que lograbas prestaciones más que interesantes, ¿no? Combinando distintas relaciones de caja, distintas relaciones de puente trasero y demás, ¿no? Otro modelo que no sobrevivió a los 70. Claro, porque el tema es claro, digamos, mientras estuvo cerrada la importación, era, digamos, lo poco que vos podías tener como algo exclusivo, ¿no? Pero claro, en el 79 se abre la importación y de algún modo Luteral se va a sumar a esta tendencia o este nuevo juego, las nuevas reglas de juego, y consigue la representación de American Motors, AMC, y entonces, bueno, un poco va a tener continuidad con esa actividad, ¿no? Yo te decía que hubo 3 series, la última muy interesante, la SST, que fue presentado como un auto para 1980, ¿no? Y tenía, entre otras grandes variantes y elementos de anticipación, un panel de instrumentos totalmente digital, ¿no? Con las distintas funciones, bueno, velocímetro, tacómetro, odómetro y distintos indicadores de elementos que tengan que ver con el uso del auto, ¿no? Vos lo has visto en la calle, Sí, ¿no? una Es un locura. auto que llamaba la atención. A mí, en lo particular, no me gustaba demasiado la No, a mí sí estética me de gustaba. la cola, ¿no? De esa luneta media extraña. A mí me gustaba ver estas adaptaciones como el Chevron. Claro. Pero algunos Los eran más Luteral. lindos que otros. El Luteral Sí. como que... ¿Se parecía al Parecía 505 que- en la trompa que vino después?
de algún modo, la generación que aparece en el 70 tiene esa trompa inclinada, ¿no? Que por ahí no tenía el Torino de serie, que era mucho más horizontal, ¿no? O sea, le da una agresividad particular. Hay que agregar como varias versiones. Hubo algunas que no tenían la cola, como recién comentaba Cristian, o sea, que tenían la cola del Torino tal cual venía, y otros que se intervenía con unos piezas postizas en plástico reforzado, le daban una cola un poco con aristas más duras, ¿no? Y le daban una mayor estilización, ¿no? Sí, incluso la luneta trasera que caía más, más inclinada atrás. Después en el TC se empezó a incorporar esa forma de luneta, poner luneta, ¿no? Más hatchback, si se quiere. Sí, por eso acá lo estamos viendo. Este fue el modelo, él experimenta, ¿ves? claro, Ahí. él experimenta Luteral en el turismo carretera, primero con esta alternativa, y después lo lleva al auto fuera de serie, ¿no? Por eso decía al principio cómo la pista, el expertise en el TC, claro, te permite probar cosas que si funcionan en la pista, bueno, la puedes utilizar también en la calle, acotándolo a lo que es un auto que tenés que andar con otros. Sí, no puedes sí. hacer cualquier cosa. Bueno, un auto que aprovechó claramente el éxito del Torino, ¿no? Y de alguna manera se unió un poco a eso, porque uno sabía, compraba este auto y sabía que estabas comprando en definitiva un Torino. ¿Cuántas ¿no? unidades dijiste, Gus? Mira, en estos casos nunca hay cifras precisas porque no se lleva una documentación estricta, ¿no? Algunos calculan que en todo lo que duró esta experiencia, del 68 al 79, hay un poquito más, se armaron como 1000 ejemplares, ¿no? Pero no hay un dato que lo pueda corroborar fehacientemente, ¿no? También estuvo la versión rural, que acá estamos viendo una imagen que fue un desarrollo también exclusivo, que, bueno, en este caso los vamos a invitar a los a que nos están viendo a que entren en la revista digital, porque ahí le dedicamos una nota exclusiva, muy completa, con muchos detalles sobre si Luteral llegara a una marca particular, la rural, mucho más todavía, ¿no? Porque se hicieron poquitos ejemplares y bueno, de algún modo era el Torino rural que algunos deseaban, ¿no? Bueno, la tapa de válvula decía Luteral. Claro, porque se hacían muchas modificaciones internas. Macaño, que era el mecánico de Luteral, intervino modificaciones como la tapa, el árbol de levas, el múltiple de admisión. Es decir, se lograron muchas mejoras. Inclusive se desarrolló un sistema de inyección mecánica que se desarrolla en Inglaterra, ¿no? Y que le permite, es el primer auto producido en Argentina con inyección. Por lo tanto, había muchos avances mucho tiempo antes de que después llegara en autos de serie nacionales. Bueno, invitamos a todos a ingresar a la web de Autohistoria o también a la revista digital, si querés, los invitamos para ver esto y mucha más información también, ¿no? Autohistoria.com.ar van a encontrar la historia completa del Luteral, bueno, y las revistas. Así que invitados como siempre. Bueno, Gustavo Feder con nosotros, como todos los jueves, acá presente, hablando un poco de la historia de los autos, hoy con el modelo Luteral, y se viene mucho más, ¿eh? Hay preparativos, cosas también, como todas, muy interesantes para ir compartiendo al menos una vez por semana, ¿eh? Pero bueno, cualquier cosa, también pueden chequear la web de Autohistoria para sacarse algunas dudas. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos la próxima.